Bueno, pues vamos a aprovechar, vamos a coger carrerilla, ya que esta tarde de domingo y tenemos frescos los conocimientos, así que vamos a seguir. Voy que estoy frito, que he estado 2 horitas con la bicicleta esta mañana. Y vamos a continuar. Como digo, al acabar la Primera Guerra Mundial, caen el Imperio Otomano, corre la misma suerte que los imperios centrales alemán y austrohúngaro. Por tanto, se desintegra y aquella zona que se hacen cargo franceses e ingleses, que con Lauren de Arabia le habían prometido que iban a hacer un estado que uniese a todos los árabes, pues bueno, donde digo, Diego, y crearon una esfera de influencia, creando Siria y Líbano bajo mandato francés, Irak, Jordania y Palestina, bueno, la región que se llamaba Palestina desde los romanos, que bueno, ahora haremos una capitulación, un resumencillo, y Palestina bajo mandato británico. O sea que ahora mismo en la zona van a estar bajo mandato británico y es lo que vamos a ver el capítulo. Y eso, dije que bueno, que Turquía necesitó 4 años de guerra más para sus actuales fronteras mediante el Tratado de Lausana. El tratado donde se hace lo de la esfera de influencia es en Sykes-Picot, que parece que es o Egipto o en Chipre. Ya tengo aquí puesto aclarar lo del sionismo, ya lo aclararemos. Bueno, sí, lo del sionismo, pues eso era que nace de la corriente en el siglo XIX, que cada pueblo un estado, y aquí se agarran los judíos, y sionista viene de Sion, que da nombre al monte donde estaba el templo de Jerusalén, y por eso es sionismo. Luego, una cosilla que quedó del inicio de la Primera Guerra Mundial. Alemania y el Imperio Otomano tenían una alianza de antes, ¿no? Y efectivamente, sí es fácil un trazado Berlín-Bagdad, tiene que pasar por el estrecho por Estambul, que ahí habrá puente o lo que sea. Pero que quitando eso, todo lo demás sería fácil. Bueno, entonces Alemania, una de sus jugadas fue para desestabilizar las colonias británicas, pues quería de socio al Imperio Otomano para que ellos declararan la yihad, la Guerra Santa, y incendiaran toda la zona, y que al final pues traspasara fronteras a Afganistán, a India, Pakistán, todo eso que eran colonias británicas, para que las perdiera y perdiera Inglaterra fuerza. O si no las quería perder, tenía que mandar tropas allí y entonces ya las quitaba del frente occidental de la guerra. Y en la misma manera también actuó Inglaterra negociando con árabes palestinos y con judíos palestinos, ¿no? Indistintamente, primero con uno para que se sublevaran al Imperio Otomano y lo mismo, desestabilizar la zona, y no quisieron, y luego los judíos tampoco. A los dos les prometieron lo mismo, que le iban a conceder el Estado y todo eso. En fin, no digo por si he hecho alguna cosa que haya liado. Bueno, entonces vamos a capitular un poco. Hasta el momento hemos visto que las zonas siempre han existido, desde que se dividieron, ¿no?, en ismaelitas e israelitas, pues han existido judíos y filisteos o
o palestinos, más bien ya ahora, ¿no? Desde menos 2000, o sea, 2000 antes de Cristo. Luego ya pues vimos Moisés, Sansón no lo hemos visto, pero más o menos es otro que también la historia de Sansón, también juez, una especie de juez judío, también que lucha contra los filisteos, ¿no? Y luego está pues eso de del templo que dice muera Sansón y todos los filisteos. Y luego ya pues vimos Saúl, David y Salomón. Luego vimos el imperio babilónico que entra, destruye el templo. Luego el imperio persa. Luego llegaron los romanos. De los romanos se hereda al imperio bizantino, que son también romanos. Luego los persas, he estado viendo, porque ahora estoy viendo también el camino árabe, y los persas luego después también hacen otro asedio. Y luego ya, pues cuando llega Mahoma, pues se va a incluir en el califato, que ahora lo vamos a ver, que tengo aquí un poquito. Primero puse yo la Abasida, no, pero primero el Omeya. Luego la familia Abasí asesina a los Omeyas. Y luego el Imperio Otomano, que vimos cómo los tomó, ¿no? En la guerra en la batalla de Niagida o algo así, que tomó tanto... Bueno, que tomó... con esta... Ridanilla, la batalla de Ridanilla en el 1517, que toman las ciudades sagradas de la Meca, Medina y Jerusalén. Y entonces ya la incorporan al Imperio Otomano desde 1500. O sea que Mahoma, que llega en el 620, va a haber ahí casi 1000 años que van a ser de los califatos. O sea que... Y aún así van a prevalecer allí los judíos, ¿no? Y entonces había yo... Sí, aquí. Eso, en el 620 llega Mahoma, un árabe beduino que empieza a predicar el Islam, profeta heredero de Alá, que es el mismo Dios judeo-cristiano, pero unido a diversas tradiciones árabes preislámicas, que, bueno, que une a las tribus árabes que antes se mataban. Entonces así en el 642 cae Jerusalén del Imperio Bizantino, que había heredado del romano. Entonces cae Jerusalén, por tanto cae Palestina ya en manos de eso, y cae Jerusalén y Damasco. Ya, por tanto, Siria, toda la zona de Siria y toda la zona de Israel y Palestina ya pertenecen al califato, que el primero es el Omeya. O antes del Omeya, no sé si hay otro. Bueno, pero el primero importante, el Omeya. Y después Alejandría, que también sería invadido por los musulmanes. Muchos países también se dejaban invadir, tenían un proselitismo brutal y convertir porque, entre otras cosas, pagaban menos impuestos. Luego ya una guerra civil árabe, que los omeyas bueno, la primera guerra civil árabe aupa a los omeyas, que ponen la capital en Damasco, en Siria.
y después la familia abasí asesina a los omeyas y ya en el 751 ya pone el califato abasida en Bagdad. Y entonces, pues nada, hasta este momento, pues ellos siguen. Y se me ha ido todo en estas aclaraciones. Bueno, a ver dónde estaba yo. Esto ya lo he dicho. Y entonces íbamos por aquí. Bueno, pues entonces. En todos estos tramas de la guerra, pues eso, parece que no entran en juego los palestinos. En la trama esta de que los ingleses, porque ya me voy al final de la Primera Guerra Civil, al inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando los ingleses negocian con los árabes palestinos para que desestabilicen el Imperio Otomano, pero no entran en el juego. Y 2 años más tarde hacen la misma oferta a los judíos palestinos para ver si conseguían motivar a los judíos alemanes, ¿no?, y rusos para forzar el final de la guerra a los judíos y a los judíos norteamericanos para que fuercen a su gobierno a entrar en la guerra contra las potencias centrales. O sea, a ver, estamos en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces, dijimos que la estrategia británica primero fue negociar con los árabes palestinos para que se rebelaran contra el Imperio Otomano. No lo consiguieron. 2 años después, pues hicieron lo mismo con los judíos palestinos y sobre todo para ver si estos eran capaces de motivar a los judíos alemanes y rusos para que forzaran el final de la guerra. Que no sé cómo. O a los judíos norteamericanos, estos sí, porque estos sí tenían y tienen mucho poder económico, y forzaran a su gobierno a entrar en la guerra, que así fue porque Estados Unidos entra en el 1917. Que lo hace en 1917. Al final ganan los aliados y Palestina se la quedan los ingleses, ¿no?, en lo que hemos visto de Sykes-Picot, en lo de las áreas de influencia, y Palestina le toca a los ingleses, sin una idea clara de qué quieren hacer. Ahora que vamos a ir ya muy despacio para ver si hay algo. Hasta ahora no hay nada o sea, entre ellos, que haya marcado un antes y un después. Bueno, entonces los ingleses se quedan en Palestina, que están conviviendo judíos y árabes, y no tienen una idea clara de qué quieren hacer. Aparte de que no paraban de llegar judíos a la zona. Claro, es el final de la Primera Guerra. Hemos visto, que mañana lo voy a imprimir, y para ver los movimientos migratorios, claro, el final de la guerra, de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, y entre 1918 y 1922-23, pues hay un éxodo de judíos, sobre todo de los imperios centrales, pues muchísimos de Alemania, rusos también, ucranianos, rumanos, y entonces gran parte de ellos no paran de llegar a la zona. Claro, esto ya sí ya empieza a desestabilizar, porque claro, ahora ya ves, a ver, más adelante ya tengo por ahí una cifra. Al principio yo creo que eran mayoría los árabes. Bueno, Inglaterra decide cerrar las fronteras para que no entren más inmigrantes, ya que estaremos por el 20, no, yo creo que estamos después, 20 y pico, cerca de los 30. O sea que hasta del 22 a los 30 no paran de llegar judíos, y ya los ingleses
están, digamos, que no saben qué hacer y ya cierran las fronteras. Ya, claro, en los años 30 pues ya empieza el movimiento nazi en Alemania y ya lo que todos sabemos, ¿no? El auge de los fascismos y que esto desembocaría en el 38, a partir del 38, en la Segunda Guerra Mundial. Creo que allí no llegaron alemanes, ya que le ganaron en Egipto a los italianos. Bueno, y Egipto se convierte en británico. Por otra parte, los ingleses no los querían ni judíos ni árabes por la zona, vale. O sea que llega un momento en que esta tutoría de ingleses en la zona pues ya no está bien vista tanto ni por árabes ni por los judíos. Y eran objeto de múltiples atentados. Así que los británicos se van ahí sobre 1946 de la zona de Palestina. O sea, acabada la Segunda Guerra Mundial, los ingleses se van. Y la ONU propuso un Estado árabe y otro judío, y que la capital, Jerusalén, sería para Naciones Unidas. Los árabes se quejaron contra esta resolución. Y bueno, ya lo voy a dejar aquí. Yo creo que después se han tenido que arrepentir luego y parte del porque esta acción era prácticamente 50% de terreno y ahí no hay que ver, no hay nada ahora el mapa actual a lo de, pero bueno, desde aquí, del 1946, o sea, en los últimos 70 años ha sido la hostia, vamos, un polvorín, es la hostia.